Bueno, buenas noches para todos. Un cordial saludo de parte de la red de tutores del curso de Acción Psicosocial y Salud. Les damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes a esta segunda web conferencia titulada Determinantes Sociales en Salud, la cual estaremos abordando más adelante, al igual que haremos algunas precisiones para finiquitar un poco la actividad de la tarea 3. Para dar inicio, entonces, pues vamos a hacer el proceso de grabación y asimismo compartiremos a través de todos los tutores esta grabación para que ustedes puedan también tener este material importante. Agradecemos de pronto a las personas que ingresan, mantener el micrófono apagado para poder escuchar correctamente. Entonces vamos a darle la palabra al director de nuestro curso de Acción Psicosocial y Salud, el profe José Fernando Collazos, quien nos dará una información importante a portas de su proceso de formación académica. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta segunda web del curso Acción Psicosocial y Salud. Espero pues que sea un espacio muy enriquecedor para cada uno de nosotros y que podamos ampliar la información respecto a nuestros análisis que hacemos en el tema de salud. Es fundamental, bueno, como sabemos de costumbre, tener silenciados los micrófonos, como dijo la profe Lina, ¿sí? Y pues ya las preguntas las vamos resolviendo al final y pues levantamos la manito para si hay alguna duda o inquietud. Entonces les agradecemos mucho. Profe Lina, ¿puedes compartirnos proyectarnos la diapositiva? Ok, bueno. Bueno. Bueno, bienvenidos. El tema del día de hoy son determinantes sociales en salud. Es un tema que es muy amplio, ¿sí? Digamos, es un tema que es bastante amplio y que pues nos va a permitir profundizar sobre nuestros análisis en el curso y no solo en el curso, sino en nuestra carrera profesional. Va a ser fundamental esta parte porque generalmente nos quedamos mucho con la parte más individual del análisis individual y poco de un análisis más estructural. Entonces, la invitación es a ampliar la mirada, ampliar el foco para que podamos hacer unas acciones psicosociales mucho más comprometidas y mucho más acertadas de acuerdo a las realidades sociales. Profe, ¿cambiamos? Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar el tema, hay algo que quería tocar y es que como venimos en esa estrategia de cerrando ciclos, como ustedes desde el principio se les mandó una información por los diferentes medios y es una información que es muy importante porque en nuestro proceso del 3443, pues estamos ya, digamos, es un programa que comienza a culminar en determinados elementos, cursos, y pues que la idea es que podamos hacer este proceso de una manera lo más adecuada posible. ¿Por qué cierra? Pues porque sencillamente digamos, los planes de estudio se tienen que ajustar cada 7 años y entonces tenemos uno nuevo que es el 12983, 12986 y entonces la idea es que cada uno de ustedes pues no vaya dejando cursos que quedaron atrás, ¿sí? Sino que los vayan acomodando a la malla que están viendo y pues que puedan salir muy bien. Entonces, hay varios elementos aquí, la vigencia del plan de estudios, que la vimos, la transición del nuevo plan de estudios, los reingresos, sí, digamos, si un estudiante, digamos, si usted le dio por salirse del 3443 y tres y volvió un año después, ya 2 periodos académicos, pues le toca ingresar al nuevo programa. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues que le toca, digamos, eh, mirar esa parte, ir allá, mirar que le hagan las equivalencias y esa parte, y es posible pues que muchos de los cursos hay unos cursos nuevos, sobre todo en el nuevo programa, que pues no van a coincidir exactamente con lo que ustedes están viendo. Por eso es tan importante, digamos, que en este momento que ustedes están en el 3443, podamos, digamos, hacer ese cierre de manera paulatina, ¿sí? De manera que ustedes lo puedan hacer de manera adecuada. Por eso es tan importante no quedarse con cursos
que están inicialmente y que en una diapositiva, en la diapositiva siguiente se las presentamos. ¿Ya lo hemos visto? Profe, avanzamos. Perdón. Para eso, antes de la diapositiva se hizo una pequeña estrategia, ¿sí? Para que ustedes fueran marcando en cada uno de los elementos que van viendo el cierre del programa. En este caso, pues el vencimiento del plan de estudios de lo que estábamos hablando, conocer que se va a vencer el plan, conocer que hay unos cursos que se van cerrando y después un video que se les montó en los foros, sí, que es del plan educativo, después el tema de las prácticas, que lo vamos a ver ahorita, y después vendrán las opciones de grado, el Saber Pro y el Servicio Social Humanista, que eso pues ya en la medida del periodo lo vamos profundizando con la información que se les va dando. Por ahorita vamos hasta el tema de las prácticas. En la primera diapositiva que se envió los cursos, estos eran los cursos que están para el 16.2 y el 8.3 de este periodo, que son los cursos que se van a estar ofertados. En caso pues de que uno tenga un curso de esos que se les recomendó, pues matricúlelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos cursos van a cerrar. Hay que tener en cuenta aquí sí algo muy importante y es que los cursos que son digamos que son digamos, hay unos componentes que ustedes se dan cuenta que van a decir 3 créditos de 3 o 6 créditos, ¿sí? Y ven varios cursos, pues en este caso, ustedes solo con lo que hayan visto uno es suficiente. Ejemplo, psicopatología de la adultez y la vejez. A veces viene el de la niñez. Entonces, profe, necesito matricular psicopatología de la adultez y la vejez. No, porque eso solo implica 3 créditos académicos, esa parte. Entonces, ya con haber visto ese, pues es suficiente, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que ustedes, en caso de algo, pues se asesoren en sus centros de las personas que están ahí, de lo que son de la Escuela de Ciencias Sociales, diga, vea, yo necesito un asesoramiento, tengo alguna duda al respecto a eso, si estos cursos que van a cerrar, yo tengo que matricular estos o no, que no he visto. Entonces, eh, mire bien su plan y mire si realmente, digamos, debe matricularlo o no. Porque, digamos, hay elementos, pues, que puede ser que no apliquen en este caso, ¿sí? Tomamos el ejemplo que les decía, que si usted ya vio psicopatología de la niñez, pues no tiene que ver la adultez porque ahí solo se piden 3 créditos. Hay 2 cursos, pero solo se pide que se vea uno. Entonces, por eso es importante el asesoramiento en caso de que tenga alguna duda o si no, con los profesores de red que están aquí les puede mandar un correíto diciendo, profe, tengo esta duda y pues él se la va a contestar. Profe, pasamos. Eso. Uno de los puntos, como ustedes vieron ahí, es el tema de las prácticas profesionales. Ustedes, la mayoría, no sé si todos, pero sí muchos que ya están viendo el tema de salud o están en prácticas o van a comenzar. Entonces, saber del tema de la práctica profesional es fundamental porque son cursos que son muy importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el curso que en últimas a usted le toca ir a la comunidad, trabajar en la comunidad y para poder, digamos, avanzar en el curso. O sea, es una práctica profesional que ustedes hacen, ya sea en empresas, en comunidades, en organizaciones, ¿sí? En estamentos del Estado, ¿sí? Como comisarías de familia, en alcaldías, dependiendo de la persona, de las asignaciones que tengan en su sitio de práctica. Por eso es tan importante conocer que para poder, cómo yo matriculo la práctica, ¿sí? Entonces, si soy del escenario 1, tener 132 créditos aprobados y vistos, ¿sí? Es fundamental. ¿Qué pasa? Haber visto las 5 primeras acciones. Pues esta ustedes la pueden ver en paralelo con la práctica escenario 1, pero antes de comenzar la práctica escenario 1 tienen que haber visto por lo menos las 5 acciones, haberlas visto y aprobado. Si no, no les van a decir que aplacen el curso, no se los van a permitir ver. Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta. Mm, Otro punto es que hay que contar con la disponibilidad de tiempo. Son 12 horas a la semana en los que se hace la práctica. Entonces, usted es importante que digamos, al docente de apoyo local de la práctica, ¿sí? Ustedes a veces cogen como el líder de prácticas de su centro, eh, hablen con él, miren eso, o vayan también a su centro y miren
qué situaciones hay, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Hay veces que se pueden hacer otras cosas, ¿sí? De pronto hay sitios que permiten prácticas de noche, hay sitios que permiten, digamos, una flexibilidad mayor en el horario. Entonces es importante que usted se entere eso con su líder local de prácticas, que en este caso es el docente de apoyo de prácticas de su zona, ¿sí? O de su centro. Entonces, eso es fundamental que lo haga. Eh, ¿Por qué? Porque la mayoría, sabemos que muchos de ustedes trabajan, ¿sí? Muchos tienen poca disposición de tiempo, entonces hay que encontrar las alternativas. Pero siempre piensen que la práctica va a necesitar 12 horas a la semana, ¿sí? Tienen que disponer de ese tiempo. Es fundamental. Entonces, esas 12 horas esas 12 horas a la semana se ven complementadas. ¿Por qué? Por las asesorías y las tutorías. Las asesorías son la persona que la universidad, o sea, el docente que va a encargar de orientarlo en el proceso y va a tener que haber mínimo 8 asesorías en el periodo. También son obligatorias. Y 8 tutorías. Las tutorías que son espacios grupales presenciales donde usted tiene que ir al centro. Habrán unos que son virtuales por algunas situaciones de lejanía del centro, pero digamos, digamos, en esta parte son obligatorios y que también juntan 24 horas. Así que son los elementos de la práctica: 12 horas en sitio semanal, 144 horas en total, 12 horas, por favor, eso. Y tenemos las 24 horas de tutorías y las 24 horas de asesorías. Bueno, eso por ese lado. Ahora, cuando usted está en la práctica de escenario 2, ¿cuál es el requisito? Haber ganado la práctica de escenario 1 y tener este curso aprobado, ¿sí? Que si usted este curso no lo aprueba, pues no puede ver la práctica de escenario 2, así usted gane la práctica de escenario 1. Entonces, por eso se vuelve tan fundamental el curso de acción psicosocial y salud, porque es un requisito para hacer la práctica profesional escenario 2. Eh, entonces ya conociendo como este contexto, digamos, del tema de la práctica, pues la práctica la puede matricular usted en varios momentos, en el 16.1, en el 16.2, en el 16.4. Siempre son los periodos largos, no en los periodos cortos, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y se hace en la parte organizacional, en familia, en jurídica, en la parte educativa y en salud. Entonces, esto es fundamental que ustedes lo sepan porque hemos tenido, sí, yo soy el líder de apoyo de Popayán, pero hemos tenido personas que no cumplen el requisito y muchas veces no aplazan la práctica oportunamente, y al no aplazarla oportunamente, ¿qué pasa? Pierden el curso automáticamente. Entonces, es fundamental porque hay unos tiempos de aplazamiento. Si es el tiempo de aplazamiento no se vence, pues ya de ahí en adelante, pues no se puede ver el curso. Así que ojo con eso, es muy importante que ustedes lo hagan. eh, Hablen con la persona encargada en su centro de la parte de prácticas para que él les quite cualquier duda que puedan tener a la hora de matricularla. Pero fundamentalmente, 132 créditos vistos y aprobados, y las 5 acciones para los de práctica escenario 1. Y para práctica escenario 2, la acción psicosocial y salud, y haber ganado la práctica escenario 1. Entonces, esa sería como la información inicial sobre este tema de prácticas, que es fundamental. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto, puede hacerla de una vez para comenzar con la parte de la... Ok, si no hay ninguna pregunta, podríamos entonces Profe, comenzar con hay el... dos personas que están levantando la mano. Ah, Girley ok, Castilla. claro. Hola, profe, buenas noches. Hola, Mónica. Girley. Ah, no, Girley. Ok, ok. Profe, Cuéntame, Girley. yo tengo entendido que, por ejemplo, hay cursos. Por ejemplo, yo soy de la malla antigua. Entonces, a mí me dijeron que yo tenía que matricular tal cual los cursos me hacen falta. Cuando te refieres a la malla antigua, ¿te refieres a cuáles? La 3443. Sí, en la que estamos. Ajá. Entonces Entonces, porque es que la confusión es que están diciendo que los cursos van a cambiar. A mí me dijeron que los cursos no cambiaban, ellos quedaban con el mismo nombre. Ujú.
Sí, Solo que claro. hay que tener presente cuáles son los que a nosotros nos hacen falta porque pues los nuevos sí ingresan como con códigos nuevos. Entonces es no matricular esos porque no están con la malla de nosotros. Ah, sí, eso es muy cierto, sí, Gisley. Los cursos de ustedes siguen iguales, estamos como está ahorita, Acción Psicosocial y Salud, 40-30-32, que es el código, y todos los 40-30 vienen con, digamos, son los temas de acción psicosocial. Entonces, esa parte es muy importante y gracias por retomarlo aquí, porque, digamos, si hay alguna confusión. Pero si tienen alguna confusión respecto a eso, pues sí es fundamental, acérquense a su líder local para que, digamos, hagan un proceso de matrícula muy bueno y no tengan necesidad de aplazar. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Gina Profe, Marcela, buenas tardes. ¿Quién habla? Perdón. Mónica. Mónica, ahora sí, Mónica. Profe, tengo una duda. Cuando nos escogen el sitio, ¿va de acuerdo al énfasis que uno quiere? Por ejemplo, si es organizacional o No hay cómo énfasis, papi. se escoge Ah, ahí. ok. No, el sitio no se escoge por el énfasis que, digamos, que la persona quiera, ¿no? Espérame, Compañera Yuri, hay un micrófono abierto, entonces, ok, listo. gracias. El sitio, digamos, la escogencia del sitio depende de muchos factores. Uno de los factores, ¿cuál es? Uno, la disposición de la institución, ¿sí? Los convenios Sí, con que uno tenga la institución. Las necesidades de las instituciones son fundamentales porque ellas son las que proveen los cupos para la práctica profesional. Entonces, lo que pasa que es, digamos, se asigna un colegio, ¿sí? En el ok. colegio hay una necesidad, puede ser educativa, puede ser de familia o puede ser organizacional en el mismo colegio, o puede ser también de salud, en este caso. Entonces, de acuerdo a eso, pues se hará ya con tu monitor y con la persona encargada, ya plantean la necesidad de la institución y sobre esa necesidad es la que se termina trabajando, ¿sí? Asimismo, hay diferentes, hay cuando te toca practicar en una comunidad, pues generalmente cuando es en una comunidad, pues generalmente es una práctica eh, comunitaria, pues ahí sí es más centrado así, pero realmente esa escogencia la da mucho es el tema de la necesidad de los sitios y la La disposición de necesidad. cupos por sitios. Listo, vale. Muchísimas gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gina Marcela. Tutor, buenas tardes. Pues no, pregunta no, pero pues es como para medio de pronto aportar a la pregunta de la anterior compañera. Pues yo creo que estoy un poquito más empapada porque sí he estado en 3 reuniones para, pues, para el tema. Entonces, es simplemente lo que nos dicen los que tenemos de la malla 3443, simplemente es seguir los que ya llevamos, digamos, vamos en sexto, séptimo semestre, de ahí para adelante, seguir prácticamente inscribiendo, no dejar de inscribir cursos y de pronto los que vayan, tal vez, que pues porque hay personas que de pronto no llevan como una línea continua, sino que de pronto por X o Y razón se pasan a semestres, digamos, más adelantados teniendo cursos de primer, segundo semestre. Entonces, en ese caso es simplemente averiguar, inscribirlos, porque esos son los que van a cambiar. Los antiguos, ya los de ahí en adelante, simplemente los que ya estamos prácticamente a 2, 3 semestres de graduarnos, es simplemente seguir matriculando. Ya no nos cambia nada a nosotros. Sí, muchas gracias, Gina. Esa es la idea generalmente. Eh, entonces, no sé, Alexandra, ¿alguna duda? Gisela, Buenas Hola, tardes, tutor. Yo sí tengo una duda. ok. Tutor, pues entré un poquito tarde a la web, pues entonces no sé si ya lo comentaron, pero yo tengo la duda en cuanto a las prácticas y escuché algo sobre que ustedes como que nos dan las prácticas. Ya. Espera que no te entendí esa última parte, es que creo que por ahí hay un micrófono abierto. Pues si es tan amable de explicarme lo de las prácticas, ustedes nos dan los lugares
o cómo es? Ah, sí, los lugares se asignan, gracias por preguntar, los lugares se asignan de acuerdo a la necesidad y eso lo escoge el docente de apoyo de la zona, ¿sí? El centro de ustedes es el que, digamos, tiene los convenios, porque solo se hace con convenios con los sitios de práctica y ya con esos convenios se distribuye de acuerdo a los estudiantes que haya. Entonces sí se dan los sitios, Es no tienes... decir, es decir que uno no tiene que buscar el lugar. Lo digo es porque en la empresa donde yo trabajo, pues como que dan la posibilidad con practicantes. Entonces, en ese caso, uno puede también como dar esa opción o no. Generalmente no. ¿Por qué? Porque eso es con un convenio previo y los convenios llevan mucho tiempo sacarlos y muchas empresas tampoco hacen, digamos, les gusta cumplir con todos los documentos de los convenios, ¿sí? Por el tema de la ARL y todo eso. Entonces, lo que tú tienes que hacer es sencillamente matricular la práctica cuando llegue el momento y ya el docente, digamos, de apoyo de la zona, del centro, te llamará, les la citan a una reunión y en esa reunión pues ya les dan a conocer el proceso de prácticas y les dan a conocer ya, digamos, después los sitios asignados. Ah, listo, tutor, muy amable, muchas gracias. Bueno, chicas, em, bueno, unas 3 preguntitas más y salimos para poderle darle trámite al tema de los determinantes sociales. Entonces, si hay alguna otra pregunta, Sí, señor, yo tengo una pregunta que tengo Alexandra ok. Martínez. Eh, ¿Quién es? ¿Lidis o Alexandra Alexandra? Martínez. Alexandra. Ok. Sí, señor, es que en la plataforma, pues cuando uno ingresa, hay algo en la parte de abajo que dice complemento de práctica. O sea, es como un espacio para subir una notificación para lo que son las prácticas. ¿Eso es obligatorio subirlo o no hay necesidad de licenciarlos? Pues la gente hace la diligencia y sube los documentos que piden ahí. Ahí piden como unos documentos que tienen con el tema de la ARL, pero no todos los hacen y no tengo, o sea, yo no tengo acceso a esa parte, pero realmente es una información que la piden, pero que después vuelve y se pide. Digamos, el tema de la ARL y todo, el tema de la EPS de salud, sí es importante que lo subas ahí, pero son como 2, 3 documentos que se piden. En este momento no tengo muy pendiente ese tema, pero los subes, no hay ningún inconveniente en esa parte, pero después es muy probable que te vuelvan a pedir más datos para el tema del trámite de la ARL ya una vez estés matriculada. Teniendo en cuenta de que yo para el próximo semestre tengo que matricular prácticas de escenario 1, o sea, tendría que hacerlo desde ya. Es en la fecha de matrículas. En este momento, digamos, espérame, tú vas a matricular el 16/4, ¿no es cierto? Tendrías que Sí, esperar el señor. tema de la matrícula. Todavía no estamos en 16/4, entonces apenas estamos en 16/2, apenas comenzó. Y creo que ya tendrías que hacerlos para cuando comience el 16/4, el periodo 16/4. Y una vez pues que ya tengas digamos, todos los requisitos, ¿no? Claro está, lo que ya hemos dicho. Muchas gracias. Bueno, chicas, entonces, eh, no sé, una última pregunta y ya salimos. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo tengo una pequeña pregunta. Bueno, pero antes quisiera comentarle algo a la compañerita Alexandra. Primero tienes que hacer un estudio de malla para verificar si eres candidato de la práctica o no, porque si la matriculas pero no eres candidato, la vas a perder. Porque tienes que tener o cumplir una serie de requisitos, como decía el profe. Y con respecto a la documentación que te están pidiendo, lo que está ahí junto de el plan y eso que te aparece en la plataforma, es recomendable que cuando ya tengas matriculado práctica y cuando tu tutor de práctica te pida esa documentación, se la mandes como ellos la piden. Porque si no vas a hacer, como quien dice, doble o tercer trabajo, ¿oíste? Entonces no te adelantes, o sea, paso a paso, eso es un proceso que va por ciclos y por pasos. Pero lo primero que tienes que hacer es el estudio de malla y acercarte o llamar a la persona encargada de tu zona y ellos te van a dar mayor información sobre ese tema. Y la Muchas pregunta, gracias. exactamente. Muchas gracias, Alejandra. Eso lo sé porque mi hija ya está en práctica y nosotros hicimos todo ese proceso. Entonces, Ujú.
por eso sé esa información. Muchas gracias, Alejandra. Y como dice Alejandra, paso a paso es un curso que tiene unos componentes, digamos, metodológicos poco diferentes en el tema de la presencialidad, pero en últimas es un curso como cualquier otro curso de la universidad. Entonces, y ya pues en el momento que eso tiene su paso, su proceso, sí, asignación, entonces eso, tranquila que van a estar muy bien acompañados una vez la matriculen. El tema aquí es que para matricularla, sí tenga muy pendiente lo que se habló hoy, ¿sí? Antes de matricularla que hayan cumplido los requisitos. Mi profe, yo tengo una duda. ¿Cuántos son los cursos o los créditos mínimos que uno puede matricular En el periodo, en el periodo? Sí. 21. Eso es el Ujú, máximo. Y lo mínimo, lo ese es el mínimo, lo máximo, mínimo. 21 créditos. Si es un, digamos, ya dependiendo de un periodo largo, ¿no? Que es el Y 16. lo mínimo que uno puede matricular. Creo que son 9, no deja más de 9. Ah, perdón, deja 14, perdón, 14. 14 es lo mínimo que deja en un periodo largo. En Ah, un ok. periodo corto ya son 9. Ok. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo esta vez matriculé 4, que fueron 12 créditos. Por eso hice la pregunta. Ah, ok. Porque, sí, porque la vez pasada yo matriculé 21 créditos, pero tuve un pequeño inconveniente con el trabajo. No me daban los tiempos. Entonces tuve que, pues, limitar algunas cosas y fue complicado. Pero entonces sí Ah, que cuánto era lo mínimo y lo máximo. Listo. sí. Muchísimas gracias. Ah, bueno, muchas gracias, Alejandra. Bueno, entonces ya vamos a dar paso. Igual si hay cualquier otra inquietud o dudas, pues la pueden después colocar por el chat. Yo las voy tratando de responder. Y mientras tanto, damos paso a la profe para que, digamos, podamos avanzar en el tema de la práctica, de la práctica, es decir, el tema de determinantes sociales. Y pues mira, por última vez ya cuanto al trabajo a entregar, sí, que creo que a través de todo este mes le hemos, digamos, apuntado bastante en todas, hasta los CIPAS y ahorita en las web y en la parte de los profes que han hecho la parte ya en los foros. Entonces, muchas gracias, estimados estudiantes, y pues ya damos paso a la profesora Lina para que comencemos el tema. Y ya pueden registrar su asistencia en el chat. Muchas gracias, profe José, y a todos los queridos estudiantes. Los invitamos entonces para que estas preguntas un poco ya, según sea sus casos, las puedan compartir con sus tutores de red, con las personas encargadas del área de las prácticas profesionales en cada sede. Ustedes los pueden conseguir a través de la plataforma Teams directamente con estas personas o acercándose a sus sedes para una atención mucho más personalizada. Entonces vamos a dar continuidad agradeciendo al profe José por esta información valiosa para que ustedes la tengan en cuenta en su proceso formativo. Vamos entonces a dar continuidad a la información que queremos compartir esta noche relacionada a un tema importante en el marco de nuestro curso Acción Psicosocial y Salud que abarca el componente de los determinantes sociales en salud. Como voy a compartir pantalla, de pronto no podré observar si alguien de pronto levanta la mano, los micrófonos, les pedimos por favor tener en cuenta un poco esta parte. Cuando de pronto yo comparta alguna pregunta con ustedes, miraremos la posibilidad de poder dar la palabra a cada uno de ustedes para poder escucharlos a todos. Entonces, eso es un poco la agenda que tenemos hoy relacionada al tema de determinantes sociales de salud y el impacto que pues se viene generando en nuestra época. Un poco la descripción de la tarea 3, que algunos pues ya han hecho un bastante desarrollo, otros que de pronto puedan tener alguna confusión o tal vez tengan un poco incompleta, que en esta oportunidad pues se pueda tener claridad y completar, porque pues estamos en esta última semana para finiquitar ya esta actividad, la cual cierra el domingo 12 de abril.
Y finalmente, pues socializaremos un poco la rúbrica para que ustedes tengan en cuenta nosotros como tutores qué es lo que le vamos a calificar. Y el objetivo es que ustedes pues cumplan con todos los puntos, en este caso, solicitados. Para lo cual, entonces, para dar continuidad a este proceso, vamos a entrar en un marco de reflexión que nos invita a pensar un poco a través del concepto de la salud. Entendida esta, y hoy en día, no solamente en este caso como la ausencia de enfermedad, sino como un estado que particularmente no es solamente estático, sino es dinámico, y que hoy en día también se evidencia un poco esa visualización del concepto de salud más relacionado con una capacidad que implica generar proceso de bienestar físico, mental, social, y no necesariamente la ausencia de enfermedad. Teniendo en cuenta entonces esta definición, es evidente que no solamente desde el componente de la medicina se basta para garantizar una vida o una calidad de vida saludable. Hoy en día se evidencian diferentes factores que pueden incidir en ese estado de salud. Factores que implican, por ejemplo, el nivel de ingresos, la educación que se tenga, en este caso, la persona, las condiciones sociohabitacionales o de vivienda, el mismo entorno laboral, el acceso a alimentos saludables, nutritivos, el acompañamiento, cohesión social, la equidad general de vida que nosotros tenemos frente a la garantía de los derechos, entre otras indicaciones. Teniendo en cuenta un poco este marco de reflexión, quisiera hacerles unas preguntas, y es, ¿por qué estos factores que se vienen relacionando o que abordé anteriormente consideran ustedes que se están teniendo en cuenta para determinar la calidad de vida de salud de las personas? Porque no solamente se mide desde el componente médico, biológico o físico, sino que se tienen en cuenta estos factores. Lo podemos evidenciar a través de un ejemplo. ¿Alguien quiere participar? Profe, porque eso hace parte de la relación social, o sea, todo eso constituye la relación, la sociedad, el factor económico, la calidad, la educación, todo eso hace parte de un entorno social. Entorno social. ¿Y qué implica eso en la condición de salud de una persona? Estoy pensando en la respuesta, ya te la digo. Ok. ¿Alguien más nos Pues, quiere complementar? profe, Señora. eso indica como las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven y trabajan. Esto explica por qué existen como algunas condiciones especiales en ciertas personas, porque no todos tenemos bienestar completo. Hay algunas personas que padecen enfermedades, ya sean físicas o mentales, y pues todos estos factores influyen en que se generen este tipo de enfermedades. Correcto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? La compañera Gisela dice porque somos seres biopsicosociales. ¿Qué implica eso de que somos seres biopsicosociales? ¿O por qué los psicólogos estudiamos a los seres desde el componente biopsicosocial? Porque Profe, somos un porque el compuesto medio ecológico. social, bueno, Dale. porque el medio, o sea, creo, porque el medio social pues influye en cómo percibimos el mundo, cómo actuamos y demás. Ok. Porque el O sea, que ser humano es un compuesto ecológico. ¿Alguien más? Siendo entonces esto lo que ustedes me están indicando, para ustedes lo que de pronto han estado leyendo, tal vez, ¿qué sería para ustedes los determinantes sociales en salud? ¿Qué se les viene a la cabeza o qué han leído? Cuéntame. Pienso que los determinantes sociales en salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, se desempeñan en lo que trabajan, en
en lo que las rodea, ¿sí? No solamente el ser como tal, sino de lo que están rodeados mientras desarrollan su vida. Ujú. Estas no se dan solo por condiciones individuales, sino también por condiciones del entorno, como el nivel socioeconómico, la política, o sea, todo influye para esos determinantes. Ok, muchas gracias a los que han participado. Señora. Profe, son esos factores factores protectores y factores de riesgo también. Ok, vamos a mirar que en cada uno de estos componentes existen factores de riesgo y factores protectores. Muchas gracias a todos. Vamos a continuar ampliando este tema de los determinantes sociales, recorriendo un poco un proceso histórico que se ha venido dando con el concepto de salud y a través de la salud, cómo conceptos como la promoción de la salud van finalmente a determinar lo que hoy en día se conocen como los determinantes sociales en salud. Si hablamos un poco del proceso asociado a la promoción de la salud, pues como les indiqué, ha evolucionado notablemente, incluso en estos últimos años. Después de los lineamientos que nos dio la Carta de Ottawa en 1986, creería que de pronto ustedes tienen acceso a la misma, han verificado de pronto o han leído cuando se habla de acción psicosocial y salud, pues qué es eso, desde dónde viene o de dónde parte el concepto de salud, pues un poco la Carta de Ottawa nos da unos lineamientos específicos en el cual el objetivo allí es generar espacios de promoción de la salud, no solamente en países industrializados, sino esta concepción a nivel de salud pública, vincularse de manera general a nivel internacional. Por tanto, hay un documento, como su mismo nombre lo dice, la Carta de Ottawa, en la cual nos define algunos conceptos importantes que los invito a que la tengan, a que la lean y que en este caso se apropien de esos conocimientos, asociados un poco entonces a la importancia de generar en todos los pueblos un proceso de promoción de la salud que sea equitativa, que se cumpla esa garantía de los derechos para todos, porque pues hoy en día el objetivo es trabajar fuertemente en esas inequidades sociales que hacen parte de esos determinantes sociales, es decir, que no podamos en este caso acceder a la garantía de un proceso de salud porque hay factores que están implicando en este caso esa limitante en la adquisición, por ejemplo, de una calidad de vida correcta. Por lo cual, entonces, esta carta de 4 hojitas los invita un poco a que ustedes puedan leer acerca del proceso de participación activa en la promoción de la salud, en la cual allí implica, en este caso, la elaboración de una política pública sana, la creación de ambientes favorables, el reforzamiento de la acción comunitaria, la reorientación de los servicios sanitarios importantes pues, a nivel general y cómo de alguna manera a nivel del futuro se evidencia un trabajo muy articulado entre diferentes países para que se pueda pues, generar esa equidad y garantía de los derechos. Un poco los compromisos que se tuvieron en su momento a favor de esa promoción de la salud y cómo finalmente se cierra con un llamado a nivel internacional frente, en este caso, a aplicar ese objetivo general que en su momento se dio para el año 2000, que era salud para todos en el año 2000. Entonces, la invitación es para que un poco revisemos que particularmente existe un proceso y histórico que implica, miremos acá, que implica cómo se concebía en un momento dado la salud y cómo a nivel mundial con estos grandes entes generando un proceso que implica la atención a la salud pública. Por favor, la que tenga el micrófono abierto, le agradecemos. Gracias. Luego de este gran avance, estamos hablando de 1986, cómo esto fue un avance importante a través de hoy en día, a más o menos hacia el año 2008, cuando se obtuvo el primer informe de la Comisión de Determinantes Sociales en Salud. Allí, en este caso, la Organización Mundial de la Salud invita dentro de su concepto mucho más grande que también los invito para que tengan, para que lean, para que se apropien de
esta Comisión sobre los Determinantes Sociales en Salud, dentro de la cual algunos países miembros, incluyendo en este caso pues el director de la Organización Mundial de la Salud, expide este decreto que implica nuevamente generar algunas recomendaciones generales a todos los países frente a generar esas políticas importantes en la garantía de los derechos. La comisión formula 3 recomendaciones principales: mejorar las condiciones de vida, luchar contra la distribución no equitativa del poder, el dinero y los recursos, y medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluarlo de acuerdo a esos efectos en las intervenciones. Entonces, la invitación es para abordar todo ese proceso de curso de vida, desde los primeros años hasta hacia el final, buscando, en este caso, la supervivencia y la garantía de todos los derechos. Entonces, reitero nuevamente, esta información es valiosa para que ustedes de pronto se contextualicen un poco desde cómo se ha venido observando a nivel internacional el concepto de salud y de qué manera es importante que ustedes se apropien de estos conceptos. Una vez se tiene claro un poco esta comisión de determinantes sociales en salud, se abre también un poco la posibilidad para que ustedes puedan comprender que desde diferentes modelos de intervención se trabaja la promoción en salud. En este caso, desde un modelo muy clásico, cuando hablamos de esa salud pública, dentro de la cual se empezaba a hablar acerca de ese enfoque preventivo basado solamente en el control de la enfermedad. Solamente prevenir situaciones de riesgo, factores de riesgo, en este caso para que la población a su vez pues no tuviera algún riesgo de condición de salud o de enfermedad importantes. Posteriormente vino un movimiento mucho más global, en donde ya se habla acerca de la promoción de la salud, derivada obviamente de la Carta de Ottawa, teniendo allí énfasis importante en el estilo de vida que tenga la persona, pero no solamente a nivel individual, sino que a nivel colectivo es importante determinar cómo es ese empoderamiento que tiene la comunidad, la sociedad, para empezar a generar estilos de vida pues mucho más saludables. Asimismo, un modelo contrahegemónico revisa un poco la perspectiva mucho más crítica y que está basada en esos derechos sociales a nivel mundial, pero que también hay ciertos determinantes sociales de la salud que empiezan a influir en las condiciones de vida de la persona. Es por eso que desde este modelo se pasa a un modelo mucho más activo, dentro de la cual se empiezan a identificar los recursos que tiene la comunidad a nivel un poco más colectivo, y que lo que buscan la identificación de estos recursos es poder mejorar esa calidad de vida en salud. Asimismo, de este modelo mucho más activo, ¿cómo pasamos a un modelo mucho más salutogénico? En su misma palabra lo dice, se enfoca entonces en factores importantes que van a promover la salud en lugar, en este caso, o no solamente de prevención de la enfermedad. Se habla un componente mucho más positivista, ¿no? Como el último modelo de la psicología positiva. Antes de eso también se habla de modelos ecológicos que consideran allí muchos factores. Si estamos hablando de que favorecen la salud, los modelos ecológicos implican esa visualización no solamente desde ese componente físico, biológico o genético, sino que existen otros factores, por ejemplo, a nivel individual, familiar, comunitario, social, que pueden estar influyendo en las condiciones de salud de la persona. Y finalmente, pues un modelo mucho más desde la psicología positiva que determinan ciertas estrategias para mejorar la salud mental y que buscan siempre ese bienestar general en la persona. Entonces, mire cómo empezamos desde un enfoque mucho más preventivo, identificar factores de riesgo, a un modelo que implica promoción de la salud, que implica bienestar general, que implica mejorar el componente de salud mental y que tiene en cuenta otros factores que determinan las condiciones de salud.
Entonces, ahora sí viene un poco qué es el concepto de los determinantes sociales en salud. Como ustedes por allí me estaban comentando, efectivamente la OMS, cuando ustedes buscan ahí la página de la OMS, van a encontrar un poco acerca del concepto de los determinantes sociales en salud. Y es allí que hay que tener en cuenta que son esas circunstancias que implican, en este caso, todo el proceso, desde el nacimiento, desde el proceso del desarrollo psicomotor, crecimiento, proceso de educación, de trabajo, todo el componente de vida de la persona hasta o incluye el proceso de envejecimiento, pero en este caso, ¿qué hace que durante todo ese proceso de desarrollo se garantice unas condiciones de vida saludables? ¿Sí? Es decir, nuestra salud está determinada en gran medida por un componente no solamente de condición médica, fisiológica, sino que lo que está a nuestro alrededor, por ejemplo, el acceso a una educación de calidad, el acceso a unos alimentos, el acceso a una vivienda digna, a un trabajo digno, entre otras características, va a garantizar nuestro estado de salud. Es decir, que no solamente lo que les he indicado hay que tenerlo en cuenta, sino que, por ejemplo, componentes como las políticas públicas, como el sistema económico, el sistema de poder, el desarrollo de programas que ayuden en la promoción de la salud, las normas sociales, y todo el componente político busca la garantía de los derechos en las comunidades. Es así que estos determinantes sociales de la salud son importantes porque al abordarlos, pues no solo se ayuda en la prevención de la enfermedad, sino que también lo que se busca, y reiteramos, es esa equidad. Y en este caso es buscar ese estilo de vida mucho más saludable en las personas. Por tanto, desde un componente o desde un modelo un poco más ecológico, podemos aquí evidenciar esos determinantes sociales en salud. Mirémonos, por ejemplo, desde el nivel mucho más contextual, individual, cuando hablamos de acciones mucho más intrapersonales. Por ejemplo, ¿qué hace que la persona empiece a generar una vida mucho más saludable? Tener unos hábitos mucho más sanos, empezar a tener en cuenta ese estilo de vida dentro del cual pues va a permitir una garantía de su salud. Por ejemplo, ¿qué tanto hace actividad física? ¿Qué tanto su alimentación es balanceada? ¿Qué tanto usted previene factores de riesgo como el consumo de sustancias psicoactivas, sea tabaco, cigarrillo, alcohol, entre otras sustancias? ¿Qué tanto se centra usted en hacer esos cambios o esas modificaciones de comportamiento y empieza a tomar decisiones importantes y personales sobre su salud? Entonces, eso es fundamental y es como el centro, el nivel individual. Posteriormente vendría un nivel micro o interpersonal y es allí en donde se empieza a involucrar, por ejemplo, a el componente más cercano, sus familias, su grupo cercano, su red de apoyo social. Y allí, por ejemplo, qué tanto es importante tener en cuenta que ustedes sean partícipes de programas de educación en salud, por ejemplo, de la garantía a programas que implican las EPS como desarrollo, como atención al joven, como prevención de riesgo cardiovascular, entre otros. Particularmente aquí el acompañamiento a nivel familiar, a nivel de esa red de apoyo y ese refuerzo positivo va a impactar en esos cambios en los hábitos de vida saludables, no solamente a nivel individual, sino en su entorno. ¿Por qué? Porque su familia y su red social van a apoyar, en este caso, la garantía de estos cambios. Un tercer nivel, que lo llamamos meso o comunitario, implica ya unas acciones mucho más comunitarias y allí se enfocan en esos colectivos, en los barrios, en esas organizaciones locales. Por ejemplo, allí se pueden empezar a fortalecer a través de implementación de entornos saludables,
por ejemplo, de campañas de vacunaciones comunitarias, espacios como esos parques dentro de los cuales podemos identificar que existen algunas herramientas para hacer ejercicio, pero de manera colectiva. Entonces, cómo esa participación social pues va a influir de alguna u otra manera en que esa comunidad juegue un papel importante en la construcción del propio bienestar. Un siguiente nivel, es decir, a nivel macro o a nivel un poco más político, es ya la existencia, por ejemplo, de políticas públicas, que a nivel Colombia tenemos algunas de ellas que particularmente lo que buscan, por ejemplo, es la reducción del consumo de tabaco. Ustedes lo han visto en las etiquetas, la reducción de etiquetado en alimentos que son poco saludables, cuando ustedes ven las etiquetas allí. Alto en azúcar, alto en sal, tiene algunos conservantes. Entonces, cómo a través de estos impuestos que se les colocan y esos etiquetajes, pues lo que buscan estas estrategias a nivel público implican en este caso la garantía del consumo adecuado de alimentos saludables, por ejemplo, y el objetivo es generar un impacto pues mucho más masivo en la población. Y finalmente, un nivel un poco más contextual o a nivel global. Y esto que implica unas acciones, por ejemplo, de gobernanza, no solamente a nivel país, sino a nivel internacional. Y como, por ejemplo, hay acuerdos internacionales o estrategias mundiales que lo que buscan es ayudar, en este caso, con esas estrategias que tiene cada país, la garantía, por ejemplo, de la adquisición de cambios importantes de salud en su población. Por ejemplo, la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una de las tareas que van ustedes a tener ahorita, posteriormente pase esta actividad, es empezar un poco a visualizar que esos determinantes sociales en salud, a través de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, se están viendo involucrados y que aquí se abordan no solamente a nivel particular, sino que el objetivo es impactar a nivel mundial. Por ejemplo, tener en cuenta cambios a nivel ambiental como el cambio climático, como la búsqueda de la equidad en salud y cómo se busca esa cooperación internacional. Este modelo, pues es el que nos implica y el que nos da un poco la visualización de los determinantes sociales de la salud. Perdón, que por aquí están ingresando. Ya desde 1974 existía un modelo propuesto por Marla Londe, que fue pues un ministro de Salud de Canadá, que allí en este caso planteó que no solamente la salud es importante o no depende solamente de factores biológicos, sino que existen otro tipo de factores como lo venimos observando allí. Miren que la Londe decía que el determinar unas condiciones de salud lo da, por ejemplo, el estilo de vida en un 40%, es decir, los propios hábitos que ustedes tengan y que van a impactar en esas características individuales de salud. Un 30% lo da su biología, lo da ese componente genético. Por ejemplo, la invitación es para que ustedes revisen ese árbol genealógico, les digo yo, genético, de enfermedades que tengan en su familia y que posiblemente nosotros tengamos una carga genética que en algún momento dado, combinado con el estilo de vida, puede ser que esa enfermedad se desarrolle tardíamente o muy temprano en su vida. Tal vez en condiciones de salud como a nivel cardiovascular, en este caso diabetes, hipertensión. Nosotros consideramos que después de los 70, 80 años es que se da. Hoy en día personas de 30 años ya tienen unas condiciones de cuidado, por ejemplo, para factores de riesgo cardiovascular. Y uno creería que pues esas condiciones, así sea el papá, la mamá, el abuelo los tuvo, pues yo no lo voy a tener. Nosotros tenemos una carga genética, un componente genético importante que en este caso, favoreciendo o no, según el estilo de vida, la podemos desarrollar a manera temprana o mucho más tardía. Entonces, esta condición biológica o genética implicaría un 30% en las condiciones de salud.
A nivel de factor ambiental, estamos hablando de un 20%, es decir, las condiciones que nosotros tenemos en nuestro alrededor, las condiciones de alimentación, las condiciones sociohabitacionales, ¿cierto? Familias que sus contextos son muy vulnerables, pues tienen un factor de riesgo importante, estamos hablando de un 20% frente a una condición de vida pues saludable. Y finalmente, el 10% estaría asociado a qué tanto pues yo accedo a ese sistema de salud y ese sistema de salud sea garante de mis propios derechos, que me garantice la cobertura general, los tratamientos importantes, la farmacología que necesito, entre otros. Entonces, miremos que esta composición a nivel general que nos invita la LONDE permite evidenciar que esa promoción de la salud no solamente, reiteramos nuevamente, depende de ese componente genético, sino que existen tres grandes determinantes importantes. Uno, el determinante de contexto, lo que hablamos ahorita, políticas de salud, las políticas de gobernanza, la cultura, costumbres y valores que tenemos y que marcan en nuestra sociedad. Un segundo componente que son los determinantes estructurales, allí hablamos un poco de la posición a nivel social, del género, porque para algunas, por ejemplo, condiciones de salud o enfermedades, a veces el género, en este caso, puede marcar y puede generar un desarrollo más temprano de algunas condiciones de salud, la etnia, la educación que se tenga o el nivel de educación, el nivel de ocupación, el nivel de ingresos, pues va a marcar de manera estructural en la condición de salud. Y finalmente, los determinantes intermediarios, que allí entonces viene ese componente biológico que venimos hablando, el componente de la propia conducta que se tenga, de la cohesión social a nivel general y de algunos otros factores psicosociales. Entonces, esta invitación a través del modelo de la LONDE nos mira o nos lleva a tener una mirada mucho más global de las condiciones de salud y que particularmente como psicólogos lo debemos implementar cuando hacemos los procesos de análisis de la conducta. Vamos ahora a mirar, si nos deja ver, un video para complementar esta información. Y matamos a cada súper del planeta. Y alivia esa infección de garganta. Noraver Garganta. Desinfecta tu garganta y elimina rápidamente el dolor. ¿Tu educación influirá en tu salud? ¿Tener más dinero puede ayudar a que vivas más? ¿El lugar donde vives puede determinar cuántos años de vida vas a tener? ¿Tu orientación sexual puede hacer que vivas menos? La respuesta a todas esas preguntas es un sí, a todas. Te lo explico. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La buena salud es algo que nos esforzamos en lograr, no solo individualmente sino también como comunidad. Pero si miramos a nuestros familiares, amigos y a los demás nos damos cuenta que la salud es muy variable. Por ejemplo, la esperanza de vida de una persona que vive en el continente africano será mucho menor de la del continente europeo, pero incluso dentro de los países europeos hay diferencias en cuanto a la salud. La salud puede cambiar dependiendo del nivel de ingresos, el nivel de educación o la ocupación. Otro ejemplo sería el sexo. Se sabe estadísticamente que las mujeres viven más años que los hombres, eso se debe a múltiples factores, uno de ellos es que el hombre tiende a tener trabajos más peligrosos que el de las mujeres. Otro ejemplo. Los homosexuales tienden a vivir menos que los heterosexuales. Esto también se debe a múltiples factores, esto se debe en general a su estilo de vida. ¿Pero por qué la salud es tan variable? Para responder esta pregunta debemos entender los factores que determinan la salud. Los factores que determinan la salud se llaman determinantes de la salud. Estos incluyen edad, sexo, composición genética y también otros factores, como fumar, actividad física, tomar alcohol y dieta. La salud también se ve influenciada en gran medida por las condiciones en las que se nace, crece, vive, trabaja y envejece. Colectivamente hablando, a esto se le conoce como determinantes sociales de la salud. Advierto, vamos a entrar en un área que tiene que ver con política. Como verás, la salud no puede escaparse de la política. Los determinantes sociales de la salud son las condiciones sociales y económicas que influyen en el estado de salud de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS,
Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local. Según la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud que forma parte de la OMS, la accesibilidad a la atención de la salud es esencial para una salud equitativa. Los determinantes de la salud se clasifican en torno a 4 grandes categorías: medio ambiente, estilo de vida, biología humana y servicios de atención. Medio ambiente incluye todos aquellos factores relacionados con la salud que son externos al cuerpo humano y sobre los cuales la persona tiene poco o ningún control. Por ejemplo, vivir en un lugar contaminado sin la capacidad de poder migrar. Estilo de vida. El componente estilo de vida representa el conjunto de decisiones que toma el individuo con respecto a su propia salud y sobre las cuales ejerce cierto grado de control. Desde el punto de vista de la salud, las malas decisiones y los hábitos personales perjudiciales conllevan riesgos que se originan en el propio individuo. Cuando esos riesgos tienen como consecuencia la enfermedad o la muerte, se puede afirmar que el estilo de vida de la víctima contribuyó a ello. Biología humana. Incluye todos los hechos relacionados con la salud, tanto física como mental, que se manifiestan en el organismo como consecuencia de la biología fundamental del ser humano y de la constitución orgánica del individuo. Incluye la herencia genética de la persona, los procesos de maduración y envejecimiento, y los diferentes aparatos internos del organismo. Dada la complejidad del cuerpo humano, su biología puede repercutir sobre la salud de maneras múltiples, variadas y graves. Este elemento contribuye a la mortalidad y a toda una gama de problemas de salud, como por ejemplo las enfermedades crónicas, los trastornos genéticos, las malformaciones congénitas y el retraso mental. Los problemas de salud cuyas causas radican en la biología humana producen indecibles desdichas y costos altísimos para su tratamiento. Servicio de atención. Incluye la práctica de la medicina y la enfermería, los hospitales, los hogares de ancianos, los medicamentos, los servicios públicos comunitarios de atención de salud, las ambulancias y otros servicios sanitarios. Este componente se define como sistema de atención en salud. Habitualmente se gastan grandes sumas de dinero en tratar enfermedades que desde un principio podrían haberse prevenido. Mundialmente existen 2 grandes determinantes sociales de la salud altamente preocupante para los organismos políticos nacionales e internacionales. El determinante social de la salud en la pobreza. La pobreza y la mala salud están inseparablemente unidas. La pobreza tiene muchas dimensiones: privación de alimentos, vivienda, saneamiento y agua potable. Por otro lado, la falta de educación, desempleo y bajos ingresos trabajan juntas para reducir las oportunidades, limitar las opciones y socavar la esperanza. Y, como resultado, amenazar la salud. La pobreza se ha relacionado con una mayor prevalencia de muchas afecciones de salud, incluido un mayor riesgo de enfermedades crónicas, lesiones, desarrollo infantil deficiente, estrés, ansiedad, depresión y muerte prematura. Los determinantes sociales de la salud, como el desarrollo infantil, la educación, las condiciones de vida y de trabajo y la atención médica, son de especial importancia para los pobres. Y el determinante social de la salud de la obesidad. La correlación entre la clase social y el índice de masa corporal varía a nivel mundial. Es común que se piense que todos los países ricos tienen problemas de obesidad, como en el caso de Estados Unidos, pero nada más fuera de la realidad. Hay países ricos, por así decirlo, que no llegan al punto de que la obesidad sea un gran problema para la salud pública, como el caso de Japón, Holanda o Suiza. Los países en vía de desarrollo también tienen serios problemas con la obesidad. El problema de la obesidad en la salud pública tiene muchísimos factores. Si tienes alguna pregunta, puedes dejarla aquí abajo en los comentarios. Bueno, como pudimos observar allí, pues existen diferentes determinantes que venimos abordando y que implican ese contexto ambiental, esa toma de decisiones en los cambios en el estilo de vida, ese componente genético o biológico, pero también todo este sistema de salud. Vamos a mirar 10 de esos grandes determinantes sociales en salud que la OMS pues, ha venido recalcando a todos los países para empezar a trabajar fuertemente en esas políticas a nivel país. Uno de ellos es ese gradiente social, es decir, cómo la posición socioeconómica va a influir directamente en las condiciones de salud. Es decir, las personas con menos recursos van a estar expuestas a adquirir enfermedades y a tener
obviamente, pues una menor esperanza de vida, como lo pudimos observar allí en el video. Las condiciones de vulnerabilidad, de pobreza, pues es un factor o un gradiente social importante y que es uno de esos dos grandes que la OMS está trabajando fuertemente para buscar esa equidad a nivel de los diferentes países. Un segundo hecho irrefutable, pues es el componente del estrés, recordando que las condiciones asociadas a la ansiedad, a la inseguridad, al estrés o a esa falta de control sobre la vida, de alguna u otra manera determinan y afectan la salud mental y física de la persona, poniéndola o abriéndola a puertas importantes como factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ustedes pues también creería han revisado estudios importantes de esa correlación entre pues un factor determinante como el estrés prolongado puede generar procesos a nivel de riesgo cardiovascular como preinfartos, incluso infartos. A nivel de salud se conoce que existen diferentes o hay algunos tipos que influyen en la adquisición, por ejemplo, de riesgo cardiovascular y uno de ellos es el tipo A, que es, por ejemplo, son las condiciones de vida de una persona, un gerente o que tiene mucha carga a nivel de estrés, genera o está asociado a ese riesgo a nivel cardiovascular. Un tercer factor está asociado a esos primeros años de vida. Como siempre ustedes han escuchado, la importancia de la infancia, que es clave para la salud futura. ¿Cómo generamos unos buenos hábitos en un contexto familiar que impliquen, por ejemplo, el acceso a una salud a una alimentación, mucho más balanceada, sana, a una estimulación temprana, a unos cuidados importantes en salud que van a influir en todo su proceso de desarrollo físico, cognitivo y mental? Un cuarto componente estaría asociado a esa exclusión social. Reiteramos nuevamente, esa marginación, ese etiquetaje de las personas, pues hacen que se convierta en un factor de riesgo de morbilidad, es decir, enfermedad, y de mortalidad, en este caso, muerte. Esos grupos más vulnerables, por ejemplo, las personas migrantes, las comunidades de minorías, las personas que son habitantes de calle, que no cuentan con unos recursos importantes, pues van a sufrir o van a tener más riesgo de unas condiciones de enfermedad importantes. Un quinto componente está asociado a el empleo. Teniendo en cuenta que el empleo, siendo estable y con unas buenas condiciones, va a favorecer de alguna u otra manera la salud. Sin embargo, cuando ese trabajo o ese empleo tiene demasiada carga laboral, sus condiciones a nivel de recursos económicos son muy precarios, pues va a conllevar a esa adquisición de enfermedades físicas, pero también a nivel mental, ya que la salud la vemos desde un componente mucho más holístico, mucho más integral. Ese empleo, cuando pues no se tiene, en este caso, va a repercutir obviamente en ese proceso de sentimiento de inseguridad frente a la garantía de poder tener un recurso para esa convivencia, en este caso, del día a día. Aumenta el riesgo de la presencia de estrés, a su vez de enfermedades cardiovasculares e incluso de trastornos mentales asociados sea a la depresión o a la ansiedad. Un séptimo componente está relacionado con el apoyo social. Contar con ese componente de una red de apoyo, sea la familia, sea los amigos y sea la comunidad, pues va a reducir obviamente ese gran factor de riesgo de estrés y pues va a repercutir en la mejora del bienestar emocional y físico. Por ende, la invitación no es solamente a tener una cantidad de personas cercanas, sino a poder analizar cómo son esos vínculos de amistades, de consanguinidad que se tiene con las personas cercanas y que le genera pues un aporte y una ayuda significativa en su vida.
Otro componente está asociado un poco como a las adicciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco, cigarrillo, entre otras drogas, que pues creería que ya se conocen de manera general cuáles son esas secuelas que quedan, desventajas a nivel social y que pues obviamente va a ampliar ese proceso de desigualdad en salud. A nivel de los alimentos que nosotros consumimos de manera diaria, también pues es un problema a nivel social, debido a que personas pues con menos recursos, pues el objetivo es que es difícil la adquisición de algunos productos pues mucho más sanos, de un consumo por ende de productos mucho más procesados, que contienen de pronto niveles de sal, de azúcar importantes y que van a determinar obviamente las condiciones de salud, no solamente en esa etapa, sino lo que venimos abordando acerca de qué es en todo el curso de vida. Y finalmente, también se ha identificado como hecho irrefutable, por ejemplo, las condiciones a nivel socioambientales, a nivel de infraestructura, como también, por ejemplo, el transporte, que tanto se tiene acceso a un nivel de transporte pues mucho más sano con la utilización de bicicletas, de un transporte público, de las mismas caminatas, que pues van a impactar en la salud física y mental y pues va a hacer que ese factor ambiental pues se reduzca, por ejemplo, la contaminación. Finalmente, como conclusiones principales que se tienen de los determinantes sociales en salud, recordemos entonces nuevamente las condiciones a nivel económicas y a nivel sociales que van a determinar en salud. Por ejemplo, las condiciones del acceso a la educación, a un empleo digno, identificar que la pobreza es un factor de riesgo importante frente a la adquisición de una vida saludable. Las desigualdades en salud pues no son inevitables. De alguna u otra manera, esa mala salud en estos grupos que están desfavorecidos no es una consecuencia natural, sino que es muchas veces el resultado de unas políticas que no alcanzan a llegar, ¿cierto? Unos recursos importantes, una estructura social importante que no alcanza a cobijar a toda la población y que particularmente el implementar estrategias importantes, políticas públicas que aborde a toda la población, pues va a permitir la reducción de esa desigualdad, de esa inequidad y impactar en la calidad de vida a nivel colectivo. Reiteramos, esas políticas públicas deben abordar componentes como educación, vivienda, empleo, transporte, alimentación, en general esos derechos fundamentales para que impacte, por ejemplo, en la reducción de las brechas asociadas a, por ejemplo, los recursos económicos, las condiciones laborales y la garantía de una alimentación saludable. El apoyo social, el permanecer en comunidad, el compartir espacios de amistad, pues van a impactar en esa salud mental, reduciendo el estrés, mejorando aspectos como el proceso de resiliencia. Por el contrario, cuando hay exclusión social, cuando hay aislamiento, pues va a generar aumento de riesgo de enfermedades tanto físicas como mentales. Esto asociado también al nivel de estrés que se maneja, al nivel de inseguridad frente a la garantía de esos derechos que va a impactar obviamente en la salud y que de manera general esas condiciones a nivel laboral de alguna u otra manera van a determinar esa seguridad social que tiene la persona. Entonces, reiteramos nuevamente la importancia de cuando nosotros como psicólogos analizamos las conductas y en este caso el contexto del cual proviene la persona y esos factores sociales en salud, podemos de alguna u otra manera tener una mirada mucho más holística para que los procesos de intervención, de atención sean pues mucho más prioritarios y pertinentes. Por tanto, comprender estos determinantes sociales en salud es más que un conocimiento teórico,
ustedes lo pueden encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud, en la página de la Organización Panamericana de la Salud, entre otros, y es importante documentarnos frente a qué políticas, por ejemplo, a nivel país, incluso a nivel de sus propios departamentos y municipios se está implementando, y que no solamente ese conocimiento teórico sea una base, sino que la invitación es a mirar esa realidad de la población desde unos ojos mucho más amplios, que implica, por ejemplo, que cada historia de vida pues va a estar marcada por factores que van mucho más allá de lo genético, de lo biológico, sino que hay que analizar componentes como el acceso a la educación, cómo es el entorno de vida de la persona, cuáles son esas costumbres y cultura en la cual está inmersa, qué oportunidades a nivel laborales, a nivel económicas, a nivel educativa tiene esta persona. Por tanto, como futuros psicólogos, la labor, pues no solamente cuando nos hablan acerca de que el psicólogo escucha, es simplemente escuchar, sino lograr un proceso de transformación. Porque la salud no es solo, como le indicamos, ausencia de enfermedad, sino también la posibilidad de poder vivir, pero con dignidad. ¿Ustedes consideran que están listos para asumir este compromiso? Claro que sí, profe. Incluso lo pueden ver ahora haciendo esos análisis con este caso y con los IPAs que pudieron observar que participaron abordando desde diferentes teorías, en este caso la atención a esta protagonista y a toda la población que determina este caso. Teniendo en cuenta un poco este marco de los determinantes sociales en salud y que a ustedes de todas maneras también los invito a que esta información la apliquen en sus sitios de práctica, ¿no? Cuando tienen ustedes enfrente comunidades, población infantil, por ejemplo, si es en el contexto educativo, si es en un contexto social, analicemos un poco más esa mirada holística que se tiene y poder hacer unas atenciones importantes que desde ese componente práctico se puede hacer para que ese ejercicio pues impacte en esa comunidad. Siendo así, entonces, vayámonos a poder organizar un poco la información de la tarea 3, que durante esta semana todavía ustedes tienen ese tiempo para que puedan completarla, en la cual pues inició el lunes 16 de marzo y finaliza este domingo 12 de abril. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje o qué es lo que se busca a través de esta actividad? Es comprender las realidades sociales y las acciones implementadas a través de esos planes territoriales de salud que ustedes han consultado. Y desde un enfoque de determinantes sociales, como lo estamos viendo, poder hacer procesos de evaluación diagnóstica y de acción psicosocial en estos escenarios y desde un análisis pues mucho más crítico y en este caso holístico. Teniendo en cuenta que a partir de esta tarea 3, la actividad ya se convierte en una actividad colaborativa. Es decir, hay algunos aportes a nivel individual que suman a este proceso de la tarea, pero que también empieza a generar un proceso que implica trabajo en equipo, que implica organizarse para poder presentar un trabajo mucho más completo y robusto. Por tanto, entonces aquí la invitación es para que empiecen, o imagino que ya lo han hecho, a contactarse con su grupo, porque las siguientes tareas 4 y 5 también van a ser, en este caso de manera colaborativa, porque es una continuidad en este proceso. ¿Me colaboran con el micrófono, por favor? Gracias. Vamos entonces a mirar como de manera general, porque ya creo o espero que muchos ya lo han realizado, las actividades a nivel individual. Hay algunas actividades, de pronto les dejo el espacio, si quieren tomen nota por ahí en un cuadernito, en una hojita, y al finalizar les doy el espacio para poder de pronto desarrollar o escucharlos con algunas inquietudes para no interrumpirlos. ¿Listo?
Inicialmente, pues el objetivo es que ustedes puedan ingresar a la página del Ministerio y la Protección Social y poder acceder al documento Plan Territorial de Salud. Por favor, este link o esta página del Ministerio, el documento que ustedes van a ver es en qué consiste un plan territorial en salud, más no van a identificar allí el plan de salud de su departamento, porque de pronto pueden tener ustedes allí inquietudes. Esa visualización de este plan propio de su departamento, ustedes lo pueden identificar buscando a nivel de internet, utilizando algunas palabras claves. Por ejemplo, Plan Territorial de Salud, le colocan el nombre de su departamento y le colocan la vigencia actual, 2024-2027. Pueden jugarle algunas palabras colocándole PDF, entre otras, para que puedan ustedes, en este caso, visualizar este documento. Si utilizando estas palabras no logran visualizarlo, la invitación que yo les hice a algunos es que puedan pues dirigirse de manera presencial, si ustedes tienen la oportunidad, a las secretarías de salud departamental o municipal y poder contactar con ellos para que en este caso les oriente en dónde pueden conseguir ese plan actualizado o que si es factible se lo puedan brindar a través de sus correos electrónicos. Entonces, de diferentes maneras. Incluso hay compañeros que particularmente todos son de un mismo departamento. Entonces, tal vez uno sí logró acceder. La invitación es para que de pronto consulten con sus compañeros si son del mismo departamento y de qué manera le puedo orientar para acceder a la información de ese plan como tal. A partir de allí, de poder dar lectura al plan, el objetivo es identificar en el componente de salud mental esas 3 problemáticas que son importantes y que serán abordadas durante ese proceso de gobierno en esos años. Particularmente esas problemáticas priorizadas en salud mental, ustedes las van allí a condensar en la tabla número 1 del anexo número 1. Teniendo en cuenta que a partir de allí, lo primero que debemos hacer es poder identificar esas necesidades en salud mental particularmente. Entonces, el objetivo es buscar primero o documentarnos acerca de qué es un plan territorial de salud. Posteriormente, busco el del departamento, busco el más actualizado y a partir de allí ubico las, en este caso, 3 problemáticas prioritarias en salud mental. Por aquí quería mostrarles, pero no me sale acá. Este es pues ese primer anexo. La invitación es para que lo complementen correctamente. Aquí donde dice 1.1, Plan Territorial de Salud 2024-2027 del departamento de, por favor, colóquenle allí a qué departamento hacen referencia, ¿sí? No lo ubiquen aquí arriba, no lo ubiquen aquí donde está la problemática, sino allí posteriormente, por eso se deja el espacio para que nosotros como tutores identifiquemos de dónde son ustedes y a qué información accedieron, de qué departamento. Aquí en esta columna donde dice problemática 1, 2 puntos, problemática 2, 2 puntos, allí es donde deben ustedes colocar la problemática que han identificado en este caso en ese plan. No la van a colocar en la columna 1.2 porque eso hace referencia a otra información. Eso lo he corregido en varios de los estudiantes. Aquí si de pronto ustedes tienen esa dificultad, reitero nuevamente, descarguen, ajusten y vuelven nuevamente a compartirlo pues mucho más completo. En problemática 1, 2 y 3, allí es donde ustedes deben colocar si las problemáticas, por ejemplo, están asociadas a consumo de sustancias psicoactivas, están asociadas a algún tipo de violencia, entre otras que ustedes puedan identificar. Por ejemplo, algunos trastornos mentales, estrés, depresión, ansiedad, entre otros. Incluso las siguientes columnas, ustedes más abajo de este documento pueden identificar a qué hace referencia cada una. A veces no leemos todo el documento y pegamos información a veces un poco descontextualizada. Ustedes pueden ver allí que cada uno de estas columnas tiene o les orienta a ustedes qué tipo de información deben ir allí organizadas en cada una de estas columnas.
La categoría de la problemática la da el mismo plan. Por ejemplo, categoría asociadas a trastornos mentales. Hay otra categoría asociada, venga, les muestro por acá que por acá había otra. Trastornos mentales del comportamiento, al consumo de sustancias psicoactivas, a violencia y salud mental, entre otras. Entonces, eso mismo lo da el plan. El objetivo es poder que ustedes allí lean paulatinamente todo el proceso. ¿Qué respuesta institucional tiene en este caso a nivel gubernamental para abordar esa problemática? Los intereses propios de los actores en esa atención y de qué manera hay una contribución o gestión del proceso de conflicto. También esta información la van a encontrar allí en este plan territorial. Una vez entonces organizado, por ejemplo, yo les había mostrado o les tenía por acá, por ejemplo, el de Cartagena, y por aquí hay una descripción, por ejemplo, del problema y cuáles son las propuestas y respuestas que se dan. Si ustedes se ubican allí, hay procesos en los cuales el objetivo, por ejemplo, es reducir la estigmatización en atención en salud mental, hacer optimización de la prestación de servicios a usuarios en salud mental, entre otros. La información está allí. El objetivo es que ustedes puedan dar lectura correctamente a este plan. Una vez organizada la información y teniendo en cuenta esas tres problemáticas, el siguiente anexo está relacionado con poder hacer una entrevista al referente de salud mental de su ciudad o su departamento. ¿Que dónde consigo a este profesional? Ideal que sea un psicólogo, porque obviamente pues las problemáticas son en salud mental, ¿no? Pero muchas veces en algunos departamentos colocan otros profesionales, médicos, entre otros, que asumen el papel de referentes en salud mental y que hacen parte de esos planes de intervenciones colectivas o PIC. Reitero, ¿dónde los pueden ubicar? En las diferentes secretarías de salud, sea departamental, municipal, en las diferentes centros de salud OS que participan de esos planes de intervenciones colectivas. No es factible que de pronto puedan entrevistar tal vez al psicólogo del colegio, al psicólogo del barrio, entre otros, porque no tienen una mirada un poco más global y un componente un poco más contextualizado de las problemáticas que tiene su municipio o su departamento. ¿Sí? Entonces, por eso la invitación es para que vayan a la persona que es la más pertinente, en este caso, a ser referente, que conoce datos, que conoce estadísticas, que sabe acerca de los procesos de intervención del grupo de psicólogos en los diferentes municipios. Entonces, por eso la invitación es a poder hacer ese proceso de entrevista con una persona que tenga un conocimiento importante de salud mental en la región. La invitación es para que ustedes, si es en su debido caso, puedan llevar impreso, en este caso, el anexo 3, que es el consentimiento informado, lo hagan diligenciar en físico, lo puedan escanear y ese es un soporte que debe ir de manera individual en el foro para nosotros identificar que hicieron el ejercicio. No es indispensable, por lo menos, que hagan fotografías, hagan videos. No, aquí no requerimos ninguno de esos anexos. Lo importante es que ustedes hayan diligenciado, en este caso, el consentimiento informado con ese funcionario. Recuerden que aquí ese formato tiene 2 hojas. En esa primera hoja pues va todo el proceso en la cual pues se identifica ese referente. Incluso en la segunda hoja va su firma de ustedes como estudiantes. Y creo va también la firma de la persona que entrevistaron. Entonces, a veces suben solamente la primera hoja. El objetivo es que toda la descripción de ese consentimiento esté completa, esté bien verificada correctamente. Y con relación a la entrevista, pues el objetivo es que ustedes, una vez contactado a esa persona, pues les hagan unas preguntas mucho más concretas, porque a veces ellos no tienen tiempo, ¿no? Están pues en unas actividades a nivel laboral que implican que les den a ustedes 10 minutos, si acaso, para poder hacer las entrevistas. Entonces, el objetivo es que ustedes lleven unas preguntas muy puntuales, teniendo en cuenta que les hacen ustedes a esa persona como un contexto, es decir, eso es una actividad a nivel académico. El objetivo es que ustedes revisaron el plan territorial de ese departamento, que tienen estas 3 problemáticas que se van a abordar allí.
y que desean conocer un poco con este referente cuáles considera hasta el momento pues han sido esos factores protectores y de riesgo por cada una de esas tres problemáticas, cuáles ha considerado en este caso sean los determinantes sociales de la salud que se ven involucradas en cada una de las problemáticas y de qué manera se está trabajando o qué acciones particulares están articuladas a través del PIC, de los planes territoriales, que es lo que hace el psicólogo allí haciendo ese abordaje. Finalmente, le pueden pedir un poco acerca de la descripción del perfil de esta persona. Recuerden que también allí, particularmente dentro de el mismo tabla, ustedes van a evidenciar que abajo les dicen a ustedes qué cosas deben ir allí. Por ejemplo, yo que le pregunto al entrevistado en su perfil, ahí les piden, por ejemplo, edad, qué tipo de agente es, qué profesión tiene, cuáles son las funciones, qué años de experiencia en el cargo tiene, su tipo de vinculación. Les dan como una información adicional, la invitación es para que lean todo, porque más abajo ustedes van a identificar qué es lo que deben ir en cada una de estas columnas. A veces no la complementan de manera general, sino que hay ciertas cosas. La invitación es para que por cada una de las problemáticas se pueda diligenciar este formato. Una vez culminado esas actividades de manera individual, el objetivo es que ustedes esas tres lo puedan compartir en el foro. Anexo 1, anexo 2 y anexo 3 completo para que nosotros pues podamos como tutores evidenciar que han realizado esa actividad. Una vez ustedes que ya se completaron todos los 3 CIPAs de la ruta de gestión emocional, hayan participado, conozcan un poco acerca del caso, pues se reúnen de manera colaborativa para realizar 2 actividades. La primera es que pues van a hacer un análisis de manera mucho más cualitativa, descriptiva, utilizando la teoría PERMA que ustedes ya evidenciaron en los CIPAs. Pueden hacer este análisis cualitativo. El objetivo es que ese análisis pues debe tener no menos de 10 renglones y debe estar pues obviamente mucho más argumentado desde esta teoría. Las invito para que ustedes revisen el CIPAS en donde se abordó la teoría PERMA y de igual manera busquen más información para que argumenten este análisis. Y luego vamos a mirarlo desde un componente o una teoría mucho más existencial humanista. Van a plantear una propuesta de acción. Teniendo en cuenta el caso que usted socializó y que ustedes tienen a la mano, de qué manera desde la teoría existencial o desde los elementos de la logoterapia se puede plantear una propuesta para que se aborde pues a esta protagonista y ese contexto que tienen allí en el caso. El objetivo es que esta propuesta debe ser muy específica, debe tener un título, un objetivo claro, qué acciones se pretenden abordar y cómo las acciones que ustedes plantean van a estar argumentadas desde, en este caso, la teoría de la logoterapia. Particularmente, el objetivo pues es hacer un cuadrito. Yo a veces la invitación que les doy es a que organicen un cuadrito y en el cuadrito coloquen esos puntos que les indiqué allí y al frente van colocando la información de manera organizada para que de pronto si escriben de manera larga a veces no podemos identificar a qué hace referencia cada punto. Entonces en un cuadrito ustedes pueden organizar mejor la información de la intervención. Reitero, en el foro debe haber los 3 anexos, 1, 2 y 3, y en este caso la participación de que están desarrollando ese análisis cualitativo PERMA. Y finalmente, el objetivo es poder realizar o condensar la información en un documento PDF que incluye una portada, que incluye obviamente las evidencias de que ustedes se inscribieron y participaron en las sesiones CIPAS, que incluye en este caso el análisis cualitativo desde la teoría PERMA y obviamente la propuesta de acción e intervención.
Finalmente, pues se incluyen las referencias porque consideramos que ustedes, como han buscado información de otros lados para argumentar sus trabajos, referencien correctamente la información que han utilizado. Y finalmente, pues tendremos la rúbrica para que ustedes puedan identificar que nosotros como tutores contamos en este caso con 6 criterios para evaluarlos a ustedes, con una puntuación total de 125. Miraremos en un primer criterio que ustedes hayan diligenciado la tabla número 1 evidenciada en el foro. En el criterio 2 que hayan diligenciado la tabla 2, es decir, el anexo 2 en el foro. Y hayan diligenciado y socializado en el foro el consentimiento informado. Cada uno de ellos daría 20 puntos y el tercero, el de consentimiento, daría 10 puntos. Ahora les doy el espacio para poderlo escuchar como para que de pronto pueda yo culminar con este proceso, ¿de acuerdo? Cuarto criterio, entonces, la inscripción y participación a los CIPAS. ¿Qué les digo yo? Organícense si quieren un cuadro ahí en el trabajo. En la primera columna coloquen el nombre de cada uno de los integrantes y en las siguientes columnas, por ejemplo, coloquen el pantallazo del campus en donde ahí aparece confirmada la asistencia a cada uno de los CIPAS. Con eso nos damos cuenta de que han participado. Obviamente nosotros tenemos el listado de los estudiantes que sí confirmaron la asistencia, entonces nosotros también tenemos forma de verificar que ustedes hayan, en este caso, participado. Pero la invitación es para que nosotros podamos visualizar que lo hicieron, organizas en un cuadro y al frente van colocando como los pantallazos de esa inscripción a cada uno de los 3 CIPAS. Quinto criterio, en este caso, el análisis cualitativo bajo la teoría PERMA. Y el sexto criterio, pues, es la intervención o la acción a través de la logoterapia. Cada uno de ellos con 25 puntos. Finalmente nos daría, en este caso, un total de 125 puntos para evaluar, por así decirlo, todo el trabajo. La invitación es para que revise muy bien todos los formatos, compartan la información de manera completa. Si tienen dudas o inquietudes muy particulares, hacérselas saber a cada uno de los tutores para que les podamos hacer la orientación. Entonces, finalmente voy a darles la palabra a algunos estudiantes para, si tienen alguna consulta o alguna duda de manera general, pues la podamos ir resolviendo. Diana Carolina Benavides. Buenas noches, profe, gracias. Mi profe, tengo una pregunta para lo del anexo 2, la entrevista. Pues me ha sido un poco difícil como ir a buscar la persona de salud, ¿sí? Que trabaja en salud, pero te escuchaba ahorita que estabas diciendo que puede ser, digamos, un psicólogo, obvio que trabaje como en esa área. Hay una profe de la universidad que sé que, bueno, ella es psicóloga y trabaja, digamos, ahorita con los de práctica 1 en varios colegios y no sé si de pronto con ella tiene pues como muy claro lo de las zonas de orientación escolar, que mi tutora en el foro cuando yo compartí como mi aporte, ella me dijo que con la persona que fuera a hacer la entrevista me apoyara y que tuviera como clara la zona de orientación escolar, el ZOE. Y la línea 106, pues quería como saber si se puede con alguna profe de la universidad, que me queda un poquito más fácil, porque yo estoy haciendo práctica 1 y la estoy haciendo ahí en la universidad. Entonces, por eso no me queda tanto tiempo, digamos, de ir a buscar en otro lugar, pues la persona que me ayude con la entrevista, profe. Diana, el objetivo es que sea una persona que tenga un poco más amplia la mirada según las problemáticas. Tiene apagado el micrófono, profe. No lo tengo abierto. Sí, profe, ahí se te escucha bien. ¿Sí me escucharon? Sí, señora, Diana, sí se te escucha. sí, señora, sí se le escucha. Es que tenga una mirada un poco más amplia. Entonces, por eso es que sugerimos que sean, por ejemplo, psicólogos PIC, que ustedes lo identifican, que trabajan en los diferentes municipios, los propios referentes en salud mental, que son los que ubican ustedes en las secretarías de salud como tal, psicólogos de las ESES, que a veces hacen un proceso de articulación porque trabajan a veces con la alcaldía y trabajan con otros programas, es decir, tienen una mirada un poco más global desde las diferentes problemáticas que ustedes ubican en los planes de atención.
Un psicólogo en el colegio les puede dar de pronto una mirada un poco más específica, como por ejemplo la que tú sugieres asociada si hay, por ejemplo, conductas de riesgo en la parte a nivel estudiantil, por ejemplo, algo un poco más asociado a consumo, pero en esa población y se nos queda un poco muy corto frente a una mirada un poco más integral en este caso. Entonces, la invitación es para que ustedes lo ubiquen, sea de manera telefónica, a nivel de visitas hasta allá, o ubiquen un proceso de entrevista virtual con esa persona que les regale un espacio corto para poder tener como esa información. También a veces en los directorios del Colegio Colombiano de Psicólogos encuentran ustedes referentes de salud mental en sus municipios o en sus departamentos. También ustedes lo pueden ubicar. A veces hay unos correos electrónicos particulares que ustedes pueden tener el acceso. Entonces, de pronto es la invitación para que miremos un poco más de manera integral y que esas problemáticas que allí ustedes evidencian en el plan, pues tengan una mirada mucho más holística de atención y que conozcan, en este caso, esas problemáticas como tal y no queden de pronto un poco más específicas. Es esa la invitación. Vale, profe, muchas gracias. Angie Melissa. Buenas noches. Profe, yo también tenía la duda de la compañera. En mi caso, pues yo también estoy haciendo prácticas y es un poco complejo. Entonces yo fui a un centro de salud que queda cerca de donde yo estoy realizando las prácticas. Fui esta mañana y me dijeron que sí, la psicóloga que estaba ahí me dijo que sí, que ella me podía regalar la entrevista, me preguntó de qué tema, yo le expliqué, me dijo que sí, que fuera mañana. Mamá, es una compañera. Y en cuanto a los CIPAS, profe, la verdad a mí se me dificultó mucho. Yo no pude asistir a ninguno. Yo me estoy viendo las grabaciones de los CIPAS. Nosotros como tutores por allí compartimos una información de los CIPAS que habían unas puntuaciones, por así decirlo, para los que asistían a 1, a 2 o a 3 CIPAS. Ya particularmente con relación a esto, pues es una indicación de manera general. Ya si te acercas tal vez a tu tutor para que te pueda dar alguna otra orientación específica, en este caso, pues te hago esa invitación. Sin embargo, pues es también muy complementario que tú puedas visualizar todas las grabaciones, pues porque la información es importante para la constitución del trabajo como tal. Vale, muchas gracias, profe. Jairo Molina. Marina, ¿cómo está? Muy buenas noches. También saludo para todos mis compañeros que se encuentran ahora reunidos. Profe, mi pregunta va también referente a los CIPAS. Digamos, si una persona participó nada más en 2 CIPAS, pues yo sé que hay que anexar la evidencia en el trabajo, ya sea con soportes de pantalla, el soporte donde uno asistió que está ahí más abajo donde están todas las materias y pues tomar un pantallazo, aunque ustedes tienen pues la manera, como dice usted, de verificar si exactamente la persona participó o no fue asistente a las CIPAS, pero mi inquietud es esa, si una persona nada más pudo participar a 2 CIPAS, ¿eso le afecta o qué? O si nada más participó en una, digamos, la importancia que tiene, digamos, esa participación en CIPA. Yo lo digo en el sentido que, pues bueno, yo participé en 2 CIPAS, pero aquellos que no pudieron por el hecho de que estaban trabajando o porque nada más se pudo trabajar, participar en uno, eso le baja la nota. En sí, quiero saber si es un punto crucial para la nota definitiva en el trabajo, profe Lina. Sí, señor. Como ustedes vieron la rúbrica, hay el criterio cuarto habla de la participación de CIPAS. Por tanto, sí es un punto crucial que pudiesen ustedes haber ingresado a participar.
los invito a que le consulten esta información a sus tutores porque evidentemente por cada participación hay unos puntos, es decir, si participó en 1, en 2 o en 3, cada uno tiene unos puntajes específicos. Entonces la invitación es para que revisen porque esta información cada tutor la compartimos en los grupos de, en este caso, con los cursos o con los grupos, pero sí es evidente que hay un criterio en donde sí midimos la participación que ustedes, además porque en este marco de ruta de gestión emocional, toda la información que se dio en los 3 IPAs fue fundamental y sobre todo que les va a servir a ustedes de recursos. Uno, para la actividad colaborativa, porque eso socializa, en este caso, el caso particular que ustedes van a abordar. Se habla acerca de la teoría PERMA, un poco un ejercicio que se realiza. Se aborda en el último la logoterapia. Entonces, sí, es importante haber en su momento participado para obtener la información. Obviamente, si no se logró, pues la invitación es para que de pronto puedan ya hablarlo de manera interna con su tutor, pero también es muy pertinente que ustedes puedan visualizarse las grabaciones para pues obtener en este caso la mayor información. Haremos unas Muchas 2 o gracias. 3 intervenciones para poder pues culminar. Por aquí tenemos a Cristina Rayo. Hola, profe, muy buenas noches compañeros. Pues la verdad, profe, ¿me escuchan? La verdad, al igual que la compañera, se me presentaron mil cosas. La verdad, yo sé que a veces es complejo el tema de las participaciones, pero sí me preocupa un poco, no solamente desde que estoy mirando los videos, sino pues que realmente desde la participación pues no lo pude hacer. Más allá pues como del puntaje es ver qué sí podemos solucionar en este caso. Y en cuanto al trabajo en general, yo no lo abordé desde el departamento, sino que lo abordé desde el municipio. Acá yo trabajo en la Secretaría de Salud, entonces tengo muy cercana a la colega, y entonces con ella pues estoy haciendo pues como todo el abordaje del trabajo, pero sí me preocupa un poco ese otro tema que la verdad sí se me pasó. Ok, pues el objetivo es ahí que puedas consultar, en este caso con el tutor, si te da, en este caso, el espacio para otra alternativa que pudiese tener en cuenta, en este caso para los IPAs. Álvaro López. Buenas gracias. Buenas noches, tutora. Bueno, mi inquietud también está en referente con los IPAs. Bueno, he tenido algunos inconvenientes para inscribirme en esos IPAs y bueno, he recurrido a la grabación en otras materias y en eso también pues consideré que se podía recurrir a la grabación de los IPAs y es como si uno estuviera participando. Entonces, pienso yo que en esto de esta universidad, instancia, pues es importante tener en cuenta eso porque uno muchas veces tiene impedimentos para participar directamente eh, es decir, en forma directa en la actividad y por actividades que uno hace también de trabajo, en fin, no puede participar. He visto los IPAs, pero no sé, pues es decir, no los tengan en cuenta para, pues para la actividad que se está realizando. Bueno, Por eso también el quiero, objetivo, ¿sí? sí, también tengo la inquietud porque en otra materia también nos pidieron la opción pues, de hacer una entrevista con un funcionario y también esa entrevista fue grabada. No sé si acá también haya necesidad o solamente llenar esos campitos que hay ahí con el entrevistado, con los campos esos que hay ahí, las columnas y lo llenando con él. Y No si hay no hay necesidad de necesidad, no hay grabar, necesidad de grabar, Álvaro, solamente ya, con el consentimiento informado y la información que te brinda esa persona, ¿listo? listo. Alexandra. Buenas noches.
Bueno, yo tengo básicamente dos preguntas. La primera es relacionada con la persona a la que se va a entrevistar. En el municipio del cual yo resido, actualmente se me presentan en periodo de contratación de coordinador o coordinadora de equipo. Me direccionaron hacia la Secretaría de Salud para que pues, la persona que coordina esa oficina me colaborara con actividades. Pero esa persona actualmente se encuentra en vacaciones por todo lo que era de Semana Santa y reinicia labores hasta la próxima semana. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Ha estado en el cargo? Señora. ¿Ha estado ahí en ese cargo? ¿Conoce acerca del contexto de salud mental? Sí, de hecho me dijeron que pues la persona que está a cargo de la oficina es quien hace pues la planeación de las acciones que se realizan en el equipo. Si conoce la información y todo, le puedes hacer la entrevista a ella. El único inconveniente sería que pues ella reinicia labores la próxima semana, quiere decir que sería después de la fecha de entrega de la actividad. Ah, no, no te escuché. No, pues ahí sí te toca buscar la otra persona que te pueda brindar la información y ella no te puede referenciar a otra persona de la secretaría o o del puesto de salud o de la EPS que haga cobertura de estas problemáticas que te pueda orientar. No, pues lo que me dijeron era que pues directamente pues la información que estaba solicitando me la podía diligenciar ella en el momento, por lo que no hay un coordinador a cargo de lo que es el PIB. Más sin embargo, pues yo creería que sería acudir al hospital a ver si ellos manejan otra línea de atención para todo el tema de salud mental. Sí, puede ser otra alternativa con algún psicólogo del contexto clínico del hospital que tenga esa información, te puede servir. Y en cuanto a los CIPAS, tengo el siguiente inconveniente. O sea, yo asistí a los dos primeros CIPAS, pero a mí como tal no me aparecían los CIPAS en la plataforma y yo ingresaba era por medio del correo que me enviaban de invitación por el correo interno. Entonces, ¿cómo hago para, o sea, en el primero no tengo evidencia que había asistido con mi factura de pantalla o algo así? En el segundo sí, pero entonces, ¿cómo hago para comprobar que sí asistí al primero? Alexandra, nosotros como tutores no enviamos links de manera interna porque el acceso a los CIPAS es solo y exclusivamente por el campus. Por otro lado, si ustedes ingresan, no van a permitir en este caso que se registre la asistencia para que lo tengan muy en cuenta. Creo que ustedes ya van como en los últimos periodos académicos y creería que incluso desde el primer periodo académico, ustedes ya saben cómo acceder a CIPAS. De pronto, ahora ya ha pasado pues bastante tiempo en el cual ustedes ya saben cómo ingresar, cómo inscribirse, de qué manera buscar por el nombre del CIPAS, cómo colocarle que desean participar, cuando estén adentro, cómo colocarle confirmar asistencia. Incluso nosotros como tutores les enviamos como un PDF en donde les indicamos las orientaciones de incluso de cómo acceder y todo. Entonces sí es fundamental que lo hagan siempre por la plataforma. Nosotros como tutores reiteramos que no existen links que permitan su vinculación porque no van a quedar confirmadas las asistencias. Todo se hace a través del campus. Allí te tocaría que le preguntaras directamente a tu tutor, no sé por qué enviaría el link, qué pasaría en este caso con la confirmación de asistencia, porque la asistencia solo la verificamos los tutores cuando ustedes hayan ingresado directamente por el link de campus, ¿de acuerdo? De acuerdo, nosotros. Dos últimas preguntas. De pronto, ya no los CIPAS porque ya reiteramos con relación a los CIPAS qué es lo que pasa. ¿Alguna otra pregunta que de pronto tengan con relación a dudas a el documento u otra información? Sonia. Sí, buenas noches, tutora. Mi pregunta es acerca sobre la entrevista. Es que tengo dos opciones, pero ninguna me ha confirmado. ¿Se le puede hacer a un jefe de enfermería de salud pública que trabaja en la alcaldía? ¿Y Que él tiene, y él pues, maneja datos de salud mental?
Él maneja PID, él trabaja con psicólogos, él maneja información de salud mental. Sí, porque son un equipo pues completo, de ahí trabajan psicólogos y pues creería que sí. Y el otro es la psicóloga del centro de convivencia de mi municipio. ¿Y cuál es el rol que cumple ella en el centro de convivencia? ¿Qué es el centro de Pues, convivencia de pronto? ¿Es algo municipal? ¿Es algo del sí, departamento? ¿O municipal. qué es eso? Municipal. Pues ella va a diferentes partes de la comunidad y pues Reitero, la persona pues debe conocer acerca de estadísticas, acerca de datos, acerca de los planes de no, acción sí, que se ella trabajan en sí salud acerca de mental edad. a nivel de los municipios, o sea, puede ser en este caso, ya así sea que de pronto el encargado es un enfermero, un médico, reitero, pero debe conocer acerca de ese componente de salud mental porque pues lo ideal es que sea un psicólogo que maneje esta información. Ya si ustedes han verificado, no han logrado identificarlo, busquemos otras alternativas y si finalmente pues no se logra ninguno de estos, acérquense a sus tutores para que finalmente pues sus tutores le den el visto bueno de si esta persona que ustedes finalmente consiguieron pues es la más pertinente. La indicación de manera general que nosotros damos es que ojalá sea un psicólogo, ojalá conozca acerca de las problemáticas en salud mental, ojalá trabaje con los PIC, ojalá trabaje en un contexto de salud, de secretarías, entre otros, que tienen, reiteramos nuevamente, una dimensión un poco general acerca de las problemáticas, ¿de acuerdo? Ok. Creo que me acabé de acordar de una persona. Ella trabajaba el año pasado, no sé si con eso de equipos básicos, que ella es la psicóloga. Sí, señora, sí puede servir. Tengo una inquietud, doctora. Listo, una una- última pregunta de algo que no sea CIPAS, de no Sí, sea de pronto yo tengo una particularidades, sobre. sino algo general. Ujú. Yo tengo una sobre el análisis cualitativo. ¿Ese es uno por cada integrante o es uno grupal? Del de PERMA, de la teoría de PERMA. Ok, ¿cuál es el objetivo? En la participación en el foro, ustedes pueden Todos dar, hicimos, sí. Ujú. ustedes pueden dar en la participación en el foro una percepción individual Ajá, de cómo eso. aportarían al análisis general. Sí. Entonces, ese aporte individual que ustedes hacen allí en el foro es válido y nosotros lo tenemos en cuenta. Ujú. Y finalmente, el grande, el que sí va, el que es colaborativo, es el que debe ir en el trabajo. Uno solo, sí. Es uno solo, sí, por no todos los que comentamos en el grupo, en el foro, sino solo uno. En el trabajo va el colaborativo, es decir, los complementos que ustedes hacen de sus aportes a nivel individual allí en el foro. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguna última Sí, pregunta doctora. de lo Sí, que muy no se buenas haya de noches. pronto Buenas abordado? noches, sí, doctora, una Buenas preguntita. noches. ¿Hay Una, posibilidad, porfa, señora. buenas noches, hay posibilidad de hacer la entrevista dos compañeras en en un mismo S? ¿En una misma qué? Perdón. En un mismo S, ¿Qué es ese? en un centro de salud de un barrio. Ok. Podemos ir las dos a Ok. un... Sí, ustedes pueden programar la entrevista con esta persona si les da el tiempo, pues el objetivo es que cada una tiene una interpretación y una información diferente y asimismo pues van ustedes a describir su anexo 2 pues de manera mucho más individualizada, pero si ella les da el espacio para que vayan las dos, pues que cada una le haga sus preguntas particulares, tome la información y realizan su ejercicio, no hay problema. Ah, ok, muchas gracias. Buenas noches, profe. Otra consultica. Y en caso, pues ya por tiempo, por distancia, no sé, en mi caso que pues estoy en un lugar nuevo porque me tuve que trasladar y logramos conseguir pues esa persona idónea que nos dé la entrevista, ¿se puede virtual y de manera grupal, pero cada quien hace su análisis individual? Sí, señora. Sí, bueno, gracias.
Listo, estimados estudiantes, agradecerles por permanecer todavía. Ya nos quedan 2 minuticos para las 8. A veces reiteramos de que seamos muy puntuales. De pronto, las otras dudas o inquietudes particulares que ustedes tengan, los invito a que se acerquen a cada uno de sus tutores, les dejen esos mensajes para que les puedan dar las orientaciones precisas frente a esas inquietudes. De igual manera, entonces, le invitamos a que vayan completando sus anexos. En esta semana vayan participando del foro, socializando todos esos anexos, al igual que vayan organizando pues su trabajo grupal que implica este análisis cualitativo y que implica esta acción de intervención desde la logoterapia. Reiteramos los diferentes medios de atención que tenemos los tutores. Uno pues es el canal de Teams de manera personal. Otro, algunos tutores hemos creado grupos o equipos de Teams con todos los estudiantes del curso. Allí ustedes pueden también dejar sus inquietudes, o también hay horarios, en este caso sincrónicos, que cada uno de nosotros como tutores tenemos para que podamos conectarnos de manera virtual y de pronto allí hacer las dudas, plantear las inquietudes que tengan. Si no tienen claro de pronto qué horarios tienen asincrónicos sus tutores, por favor escríbanles para que les recuerde cuáles son estos horarios. A través de mensajería interna de campus también pueden dejar sus inquietudes. En las mismas campus, a través del foro, también pueden tener allí acceso para que puedan compartir sus inquietudes. Nosotros diariamente pues estaremos revisando estas inquietudes para darles las soluciones de manera oportuna. Muchas gracias, reiteramos nuevamente, y esperamos que durante esta semana pues, logren completar y organizar de manera colaborativa sus trabajos de la tarea número 3, al igual que pues este espacio haya sido de gran conocimiento y información asociado a este componente de acción psicosocial y salud. Una feliz noche para todos. Feliz noche, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias.